Cuando su tarjeta fue rechazada, la humillación fue brutal hasta que una niña lo cambió todo. En una tarde calurosa y polvorienta, la atmósfera del pequeño café estaba cargada de risas y murmullos, cuando de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Joaquín, un hombre apuesto, adornado con una sonrisa que apenas duró un instante. Su rostro se convirtió en una máscara de horror cuando la maquinita, ese monstruo frío que todos temen, anunció con un pitido agudo que su tarjeta fue rechazada. La humillación llenó el local. Miradas curiosas, murmullos de sorpresa, una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. ¡Qué escándalo! Como si una bomba hubiera estallado en medio de una fiesta, todos se giraron, expectantes. Joaquín trató de sonreír, pero su pecho se apretaba como si una mano invisible lo asfixiara, pero eso no fue todo. En el rincón del café, donde la luz apenas alcanzaba, una niña de ojos brillantes observaba la escena. Su expresión era de curiosidad pura, mezclada con un destello de determinación. ¿Quién era? Nadie la conocía. Se decía que siempre estaba allí, como una sombra. Su pequeño cuerpo temblaba de emoción mientras seguía con atención cada movimiento de Joaquín, como si estuviera viendo una película emocionante. En un abrir y cerrar de ojos, la situación de Joaquín se convirtió en un espectáculo. La dependienta, una mujer grande y de voz retumbante, le hizo un gesto a Joaquín, impaciente. Pero antes de que pudiera alejarse, la pequeña se levantó de su silla, con el rostro encendido y la voz firme. «Espera, yo tengo algo que puede ayudarte», exclamó, con el brillo de una estrella fugaz en sus ojos. El café se quedó en un silencio abrumador, todos contenían la respiración. ¿Qué podría tener una niña que cambiara el destino de un hombre? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las palabras de la niña retumbaron en la mente de Joaquín como un eco lejano. Nunca había pensado que una pequeña podría desafiarlo de esa manera. Pero instintivamente, su curiosidad se encendió. ¿Qué tienes?, logró preguntar, sintiendo un nudo en la garganta. En ese instante, algo extraño y poderoso emergió entre ellos, como si compartieran un secreto oculto. ¿Podría ser que esta niña tuviera la clave para redimirlo? El público del café seguía mudo, las miradas fijas en aquel pequeño ser que desafiaba al destino. Mientras Joaquín esperaba, el corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. ¿Qué pasaría a continuación? La tensión era insoportable. El futuro de Joaquín pendía de un hilo, y todos lo sabían. ¿Qué tenía esa niña en su bolsa que podría cambiarlo todo? La niña, con la mirada fijas en Joaquín, hizo un movimiento sutil, como si intentara desvelar un misterio. Su mano se introdujo en el interior de una mochila desgastada que parecía haber visto millones de historias. Joaquín la observaba, su respiración entrecortada, mientras la expectación en el café alcanzaba un punto crítico. La gente murmuraba, unos se inclinaban hacia adelante, otros asentían con la cabeza, como si el aire se hubiese vuelto eléctrico. Aquí, dijo la niña, sacando lentamente un objeto envuelto en un pañuelo de colores brillantes. El café se sumió en un silencio aún más profundo. Joaquín pudo sentir el peso de cada mirada sobre él. Era como si todos quisieran que ella tuviera la respuesta, que ese pequeño gesto le devolviera la dignidad que había perdido. El instante se volvió un océano de anticipación mientras el corazón de Joaquín latía con fuerza. ¿Qué era lo que aquella pequeña podría ofrecerle? Desenrollando con cuidado el pañuelo, la niña reveló una pequeña moneda de oro, brillante como el sol. Su luz relucía con una fuerza que parecía desafiar la gravedad del momento. Joaquín casi no podía parpadear. Esto, dijo ella, su voz sonaba firme y decidida. Es un talismán de suerte. Mis abuelos me dijeron que sirve en momentos difíciles. ¿Pero qué puedo hacer yo con eso?, preguntó Joaquín, atrapado entre la incredulidad y la desesperación. No podía creer que una moneda, en una situación tan desesperante, pudiera hacer la diferencia. Prueba.
Si no te funciona, yo me encargaré de lo demás, respondió la niña, sin dudar un segundo. Su mirada era intensa, había algo más en ella, una sabiduría antigua en sus ojos que desafiaba su corta edad. La multitud se inclinó aún más, esperando que Joaquín tomara una decisión. La atmósfera estaba cargada de un misterioso poder, como si la niña fuera un chamán, un intermediario entre lo cotidiano y lo extraordinario. En ese momento, Joaquín sintió que el tiempo se detenía. Miró a su alrededor, las miradas expectantes de los clientes del café le provocaban un sudor frío. Se encontraba en la encrucijada de decidir si esa moneda valía la pena. ¿Podría ser realmente un talismán? La necesidad de salir de esa situación lo llevó a extender la mano temblorosa y tomar la moneda. Justo en ese instante, la puerta del café se abrió de golpe. Un viento helado entró como un susurro oscuro, cortando la tensión que se había acumulado. La figura enmarcada en la puerta era familiar, pero al mismo tiempo, perturbadora. Era Clara, su exnovia, con un aire de determinación y rencor que hizo que todos en la habitación se giraran hacia ella. ¿Qué estás haciendo aquí, Joaquín?, interrogó con voz fría, sus ojos brillando en la penumbra. La confusión que invadió el lugar fue palpable. Todos sabían que Clara no iba a dejar que esto pasara desapercibido. La atmósfera se tornó densa mientras Joaquín sentía que el peso de la decisión lo aplastaba. Tenía una moneda dorada en la mano, pero el pasado regresaba con más fuerza que nunca. La niña lo miraba, sus ojos llenos de esperanza y desafío, mientras en el fondo, el eco de su exnovia resonaba en su mente. ¿Vas a dejar que esto te detenga?, le preguntó la niña, como si pudiera leer su mente. La batalla interna de Joaquín explotaba con cada latido. En ese instante, entendió que no solo se trataba de una transacción financiera, sino de enfrentarse a su pasado, al dolor y al arrepentimiento. La moneda en su mano no solo era un símbolo de esperanza, sino también de un nuevo comienzo que anhelaba desesperadamente. Pero, ¿realmente tenía el valor para enfrentar sus fantasmas y dar un paso hacia adelante? Mientras todos observaban la escena, Joaquín sabía que el momento decisivo estaba llegando y se preguntó si podría reconciliar su presente con un futuro incierto. La tensión se desbordaba mientras Clara avanzaba, y en su mente resonaba una única pregunta: ¿estás listo? La mirada de Clara atravesaba a Joaquín como un puñal. La moneda en su mano parecía fundirse con su sudor, un símbolo de una esperanza que ahora se tambaleaba al borde del abismo. La multitud, quieta y expectante, formaba un círculo de incertidumbre, todos preguntándose cómo iba a reaccionar. ¿Me estás ignorando?, preguntó Clara, su tono frío cortante como el viento helado que entró en el café. Joaquín sintió el nudo en su garganta apretándose. No solo enfrentaba a su exnovia, también se enfrentaba a lo que habían sido sus sueños juntos, a la vida que había dejado atrás. La niña a su lado lo miraba, su expresión era un reflejo de confianza pura. Recuerda, Joaquín, la suerte no viene sin arriesgarse, murmuró. En su voz había una convicción que resonaba en los rincones más profundos de su ser. Pero Clara no iba a permitir que ese momento se deslizara sin dejar una marca. Te creías demasiado listo. Pero aquí estás, en este lugar miserable, buscando una salida. ¿Lo ves? Nadie te respeta. No eres más que un recuerdo de quien solías ser, dijo Clara, avanzando un paso más. Las palabras le escocían a Joaquín como si le arrancaran la piel. Basta, Clara, respondió, intentando encontrar fuerza en su voz. Esto no es solo sobre nosotros. Necesito cambiar. La voz apenas le salió, entrecortada por el peso del momento. ¿Cambiar? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Un talismán de una niña? Eso es ridículo, disparó Clara, haciendo que las cabezas se inclinaran y las gargantas se aclararan para murmurar. La atmósfera era un campo de minas, el más mínimo cambio podría detonar la furia o la compasión de aquellos que miraban. La niña dio un paso adelante, enfrentando el desprecio de Clara con una firmeza que parecía superar su corta edad. La suerte es solo una parte. Es lo que tú decidas hacer con ella lo que importa, no lo que piensen los demás, dijo con claridad, cada palabra cálida y potente, como un roc en medio de un mar de dudas. Las miradas cambiaron, la presión en el aire estaba usando un foco nuevo. Joaquín sintió que una chispa de determinación brotaba en su interior, una luz en medio de la penumbra. Tienes razón, dijo, volviéndose hacia la niña, antes de clavar la mirada en Clara. Puedo cambiar, pero no lo haré solo por ti.
Lo haré por mí, por la vida que realmente quiero. Clara arqueó una ceja, sorprendida por la transformación que comenzaba a brotar de Joaquín. ¿Y qué es lo que quieres, Joaquín?, preguntó, intentando volver a meterlo en la trampa del pasado. Pero él sondeaba en su interior, corroborando su propio anhelo de libertad, de comenzar de nuevo. Quiero ser mejor. No voy a permitir que mi pasado me defina. Voy a usar esta moneda, como un símbolo de un nuevo comienzo, exclamó, sintiendo el eco de sus palabras rebotar en las paredes del café. El murmullo del público se tornó en un murmullo de aprobación, la atmósfera empezaba a cambiar. Eso no cambiará mi opinión sobre ti, replicó Clara, su escudo de desdén comenzaba a resquebrajarse. Quizás no, pero es suficiente para mí, dijo Joaquín, finalmente sintiendo que las cadenas que lo mantenían atado comenzaban a romperse. La niña sonrió, orgullosa de su decisión, mientras el café se convertía en un campo de batalla entre el pasado y el futuro, pero mientras la tensión se liberaba, un sonido desgarrador resonó. Un teléfono móvil sonó, rompiendo el hilo de la escena como si la vida misma interrumpiera el momento. Clara miró su propio dispositivo, pálida de repente. Su expresión cambió a un miedo palpable. «Es mi mamá». «Debo contestar», murmuró, mientras su rostro se tornaba grave. Una sombra de preocupación se cernía sobre ella, como si una tormenta arrasara su firmeza. El viento afuera parecía girar con más fuerza, mientras Joaquín se preguntaba qué podría estar sucediendo. ¿Acaso algo del pasado de Clara había vuelto para atormentarla? La situación en el café, cargada de nerviosismo, le dio un giro inesperado. Mientras Clara se alejaba, Joaquín se dio cuenta de que su propia batalla apenas había comenzado. La incertidumbre se instaló nuevamente. ¿Qué revelaría Clara en esta nueva conversación? ¿Acaso su destino ya estaba entrelazado con lo que estaba a punto de desenterrar? La moneda brillaba aún en su mano, pero ahora había preguntas más profundas que debían ser respondidas. El silencio en el café se había convertido en un eco incómodo, un vacío que se extendía más allá de la mirada de Joaquín. Mientras Clara se alejaba, una parte de él deseaba seguirla, entender lo que la había perturbado. El teléfono seguía sonando, pero el ruido se desvanecía ante el retumbar de su propio corazón. ¿Qué secreto pesaba sobre ella? La niña, con su pequeña mano extendida, rompió el hechizo. Joaquín, no te preocupes por ella. Debes concentrarte en lo que has decidido. Su voz tenía el poder de calmar mares agitados, y de manera sorprendente, la invención de un nuevo camino empezaba a tomar forma en su mente. ¿Y si esta vez soy yo quien no es suficiente?, preguntó Joaquín, sintiendo el miedo escurrirse por su espina dorsal. La mayoría de los presentes lo miraban con una mezcla de expectación y compasión, y esa mirada lo amplificaba aún más. No pienses así. Estás haciendo lo correcto. Esta moneda es solo el comienzo, replicó la niña, su determinación fue suficiente para establecer el puente que Joaquín necesitaba. Los murmullos que rodeaban la conversación empezaron a crecer en intensidad, llenando el aire de una energía nueva. Sin embargo, el ambiente cambió de nuevo cuando Clara, con paso apresurado, regresó al centro del café, su rostro pálido y ojos ampliados por el terror. La multitud se quedó en un silencio sepulcral. Joaquín, necesito que me escuche, es sobre mi mamá. Ella, su voz falló, luchando por transformarse en palabras. Joaquín sintió que el tiempo se detenía. Ese instante era crucial, la conexión entre ellos, aunque frágil, podía ser la clave para romper las barreras del pasado. Clara, estoy aquí. ¿Qué pasa con tu mamá?, preguntó, acercándose un poco más, casi en un susurro. Fuimos al médico hace poco y pudieron haber encontrado algo. No sé si debería preocuparme, si esto va a afectar nuestra vida, si va a afectar a todos. Empezó a temblar, un quebranto emocional en su voz. Las lágrimas asomaban en sus ojos. La niña miró a Joaquín, su voz firme. Tienes que ser el apoyo que Clara necesita ahora. Olvídate del pasado por un momento. Es tiempo de actuar. Las palabras de la pequeña resonaban como un mantra, una luz fiera en medio de la tormenta. Todo dentro de Joaquín quiso desaparecer cuando escuchó a Clara, paralizada por el miedo y la posibilidad de perder a alguien tan querido. Los ecos de su propia lucha palpitaban en su pecho. Clara, no tienes que cargar esto sola. Tienes a la gente que se preocupa por ti. Incluyéndome a mí. Podemos encontrar una forma, dijo,
Mientras la multitud comenzaba a asimilar la nueva dinámica, Clara permitió que una mezcla de alivio y confusión se reflejara en su rostro. ¿De verdad? ¿Después de todo lo que he dicho y hecho? Su voz se quebró. Joaquín sintió que la vulnerabilidad era una apertura, no solo una debilidad. Te lo prometo. Estamos aquí, juntos, respondió Joaquín, dándose cuenta de que, al decirlo, también estaba haciendo una promesa a sí mismo, la de ser más. Pero antes de que Clara pudiera responder, un segundo teléfono sonó en el café, esta vez uno que provocó murmullos de inquietud. Es la policía, dijo un hombre de la multitud, su voz temblando. Han informado sobre un accidente en la carretera. Alguien cercano a la familia. El aire se volvió pesado, un silencio opresivo invadió el café, mientras todos los ojos comenzaban a mirarse unos a otros. Joaquín sintió el vuelco en su estómago, cada latido era un llamado a la acción. ¿A quién podría estar refiriéndose el hombre? La conexión entre lo que acababa de ocurrir y la incertidumbre del futuro se hizo cada vez más real. Con un nuevo reto e inesperadas preocupaciones dibujándose a su alrededor, Joaquín comprendió que la vida podía cambiar en un instante. Clara, tenemos que actuar. Sea lo que fuere, no podemos quedarnos aquí. No lo haremos solos, afirmó Joaquín, mientras el murmullo de la multitud comenzaba a elevarse una vez más al salir del café, el aire vibrante entre la multitud se tornó en una advertencia silenciosa. Las sombras de la noche caían sobre ellos, pero el camino por delante estaba cubierto de preguntas. ¿De quién se trataba? ¿Qué vendría después? Con la moneda aún en la mano y Clara a su lado, el destino se tejía de nuevo. La brisa fría de la noche le dio un pequeño respiro a Joaquín mientras caminaba junto a Clara. La incertidumbre colgaba en el aire, pesado como un mal sueño. Contempló la moneda que tenía en la mano, sintiendo la textura desgastada. Era un recordatorio de que en este viaje, en esta lucha, no estaba solo. Clara caminaba a su lado, con una mezcla de determinación y miedo inscrita en su rostro. Joaquín, ¿qué hacemos ahora? Preguntó, su voz temblando como su mano. Intentó buscar consuelo en su mirada, pero todo lo que vio fue la sombra de la preocupación. Primero necesitamos entender qué ha pasado. Vamos a buscar a alguien de la familia, sugirió Joaquín, sonando más seguro de lo que se sentía. La necesidad de actuar lo guiaba. Quizá así podría olvidarse, aunque sea momentáneamente, de sus propios demonios. Mientras se dirigían hacia la salida del café, las voces se acercaban. Un grupo de personas murmuraba, sus rostros reflejaban la confusión y el miedo, como si cada uno supiera algo que los demás ignoraban. Joaquín no pudo evitar sentir que estaban atrapados en una telaraña de secretos compartidos. Disculpen, interrumpió, acercándose a un hombre que parecía tener más información. ¿Sabe algo sobre el accidente? El hombre, con profundo pesar en sus ojos, respondió, una mujer ha perdido la vida. Se llama Ana, la mamá de Clara. No sé qué más decirte. El mundo de Joaquín se detuvo por un instante. Ana. El nombre resonó en su mente, eclipsando la realidad. El calor se le subió a la cabeza, mientras el silencio llenaba sus oídos. Era como si toda su fuerza hubiera sido arrastrada hacia un abismo sin fondo. Clara, sintiendo la desesperación a su lado, dio un paso hacia atrás, su rostro pálido y sobrecogido. No, no puede ser, balbuceó, y Joaquín entendió que debía ser su apoyo más que nunca. A su mente venían recuerdos de risas, abrazos y días soleados. La sonrisa de Ana como un faro en la oscuridad. Ahora esa luz parecía extinguida. Clara, yo lo siento mucho, dijo Joaquín, luchando por encontrar las palabras adecuadas. El eco de su voz se perdía en el aire pesadamente cargado de emociones. De repente, la mirada de Clara se endureció. No podemos quedarnos aquí, afirmó. Si algo ha pasado con mi mamá, necesitamos ir al lugar del accidente. Tal vez pueda ayudarla. Su voz vibraba de una mezcla de esperanza y desesperación. Joaquín sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de admiración. Clara, a su corta edad, estaba demostrando una valentía que lo dejaba boquiabierto. Tienes razón, reconoció, vamos. No estás sola en esto. Ambos se apresuraron hacia el exterior, el murmullo del café se desvanecía detrás de ellos. Mientras caminaban, cada paso se sentía como si estuvieran atravesando una capa de niebla densa que los mantenía en un estado de alerta constante. Sin embargo, al acercarse a la esquina de la calle, se toparon con un automóvil negro estacionado,
sus luces parpadeando como un calidoscopio de advertencias. Joaquín sintió una punzada en su estómago. Algo le decía que la llegada de ese coche no era una coincidencia. En ese instante, la puerta del vehículo se abrió lentamente y una figura oscura emergió de las sombras. Joaquín, Clara, dijo solemnemente, el aire estaba cargado de misterio, tenemos que hablar, hay cosas que ustedes no conocen. El corazón de Joaquín latía acelerado. ¿Quién era esa persona? ¿Qué más secretos estaban a punto de ser revelados? Mientras la duda lo envolvía, sintió que lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo, una verdad que podría alterar el curso de sus vidas para siempre. Con el manto de la noche cubriéndolos, Clara miró a Joaquín, su voz apenas un susurro, ¿estás listo para descubrirlo? La pregunta flotó en el aire, como un eco lejano resonando en su alma. La figura oscura se aproximó, revelando poco a poco sus rasgos. Era un hombre de unos 40 años, con un aire enigmático que lo hacía parecer tanto un aliado como una amenaza. Llevaba una chaqueta de cuero que crujía con cada movimiento, y una cicatriz atravesaba su ceja izquierda, como si en su vida hubiera sobrevivido a eventos que muchos temerían enfrentar. Soy Santiago, se presentó, su tono grave y firme. Clara se encogió un poco, pero Joaquín, llenándose de valentía, dio un paso al frente. ¿Qué sabes sobre el accidente? Necesitamos respuestas, exigió, apretando los puños. Las palabras de Joaquín resonaron en el aire frío, desafiando la indiferencia de la noche. Santiago lo miró con una mezcla de compasión y desesperación. Lo que les digo les cambiará la vida. Esa noche, tu mamá estaba involucrada en algo más oscuro de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir? Interrumpió Clara, sus ojos brillando con un fuego intenso, pero también con miedo. La idea de que la vida de Ana estuviera ligada a algo nefasto parecía demasiado abrumadora. Ella sabía algo, algo que no debía saber, continuó Santiago. Y ahora está en peligro. Su muerte no fue un accidente, las palabras de Santiago aterrizaron en Joaquín como un puñetazo. El tiempo se detuvo mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Su mente giraba, tratando de asimilar el impacto de esa revelación. ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasó realmente? Preguntó Joaquín con voz temblorosa. Hay personas que querrían hacerla callar. Y si no averiguan lo que sucedió, van a buscar a otros, advirtió Santiago, sus ojos escaneando el entorno, como si esperara que alguien escuchara sus secretos. Tienen que ser cuidadosos. No pueden confiar en nadie, Clara, con la voz más firme, dijo, necesitamos saber la verdad. Mi mamá merece justicia. Justicia o venganza, murmuró Santiago, dando la sensación de que aunque su intención era ayudar, la oscuridad de la situación lo consumía. Si continúan, lo que descubran podría poner sus vidas en riesgo. Pero, si no hacen nada, más personas sufrirán. Los dos jóvenes intercambiaron miradas, el dilema pesando entre ellos. La lucha entre el deber y el temor se hacía palpable. Joaquín sintió una angustia interna. No solo se trataba de descubrir qué había pasado esa noche. Era una cuestión de proteger a Clara y a sí mismo. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? ¿Algún contacto? Preguntó Joaquín, su mente funcionando a toda máquina. Necesitaba un plan, un camino que les pudiera llevar a la verdad sin caer en un peligro inminente. Santiago sonrió, pero no con alegría, sino con una desesperación que se veía reflejada en sus ojos. Lo que tengo es esto, dijo, sacando un pequeño dispositivo que brillaba tenuemente en la oscuridad. Es un grabador. Si escuchan lo que hay aquí, se darán cuenta de que lo que les dije no era solo una advertencia, era una promesa. Clara sintió que el aire se le escapaba a medida que miraba ese objeto. ¿Qué contiene? Preguntó. Las últimas palabras de su madre, respondió Santiago, sin rodeos. Las últimas palabras que podría haber dejado antes de su muerte. Joaquín podía sentir el nudo en su garganta. Ese objeto no solo contenía fragmentos de la verdad, sino que también representaba la cruda realidad que temían enfrentar. Sin embargo, tenía que hacerlo. Así lo sentía en lo profundo de su ser. ¿Podemos escucharlo ahora? Dijo Clara, su voz firme, como si ya tomara decisiones que muchos adultos evitarían. Santiago asintió, pero antes de que pueda hacerlo, un ruido proveniente de la esquina de la calle los hizo girar bruscamente. ¡Apártense!, gritó una voz masculina, acercándose rápidamente.
La urgencia en su tono hacía que el corazón de Joaquín latiera más rápido. Aquel sonido era una advertencia, pero también una señal de que la oscuridad ya estaba cazándolos. Mientras la figura se aproximaba, Joaquín miró a Clara, sintiendo el peso de una decisión que podía definir no solo su futuro, sino el legado de Ana. ¿Estás lista para esto, Clara?, preguntó, su voz resonando con determinación en medio del pánico, y mientras el peligro se acercaba, Clara le respondió con una firmeza que irradiaba fuerza: no tengo miedo. Vamos a descubrir la verdad juntos. Pero en su interior, una pregunta perturbadora había comenzado a formarse: ¿qué precio pagarían por esa verdad? La figura que se acercaba se volvió cada vez más clara, un hombre de aspecto rudo y decidido, con ojos que brillaban con una mezcla de desesperación y urgencia. Las luces del callejón iluminaban su rostro, revelando una expresión que dejaba entrever que conocía más de lo que decía. «Apártense». «No hay tiempo que perder», repitió mientras corrió hacia ellos, como si llevara la carga de un secreto tan pesado que necesitaba respirarlo en voz alta. Sin tiempo para reaccionar, Joaquín y Clara se hicieron a un lado. La figura se plantó frente a ellos, y solo entonces Joaquín se dio cuenta de que este hombre, aunque parecía un salvador en medio de la tormenta, también emanaba un aura de peligro. «¿Quién eres?», preguntó Joaquín, la necesidad de desenmascarar una verdad más profunda superando el instinto de huir. «Un amigo», respondió el hombre. «Tu madre estaba envuelta en algo mucho más grande. No tienen idea de lo que han empezado, pero ahora están dentro de esto hasta el cuello. Necesitan escapar». «¿Escapar?». Clara estalló, el miedo y la rabia conteniéndose en su voz. «No podemos huir. Tenemos que enfrentar esto. Nuestro propósito aquí es descubrir la verdad». El rostro del hombre se endureció, y Joaquín sintió que el aire en el callejón se volvía cargado, tenso. La verdad puede ser un arma, y las balas que disparan son reales. Si quieren justicia, deberán estar dispuestos a luchar por ella. Pero hay un precio, y sé que no están listos para pagarlo. Joaquín apretó la mandíbula. ¿Estás diciendo que debemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra vida se desmorona? No. Necesitamos saber qué le pasó a mi madre. Tu madre estaba involucrada en algo que no podía dejar que floreciera. La gente que está buscando respuestas no se detendrá ante nada. Y si tienen que volver para callarlas a ustedes, lo harán. Tienen que escucharme, insistió el extraño, su voz mezclada con un tono de desesperación. ¿Y si escuchamos lo que hay en el grabador? ¿Podría darnos pistas sobre quiénes son esos peligrosos? Clara miró a Santiago, pero su atención ahora estaba completamente en el nuevo hombre que parecía estar haciendo todo lo posible por mantenerlos a salvo. ¿Santiago? ¿Qué sabe sobre esto?, preguntó el extraño, confundiendo a ambos jóvenes. Fue un momento que dejó claro que la conexión entre ellos era más complicada de lo que parecía. Él solo trata de ayudarnos. Necesitamos el grabador, necesitamos saber lo que Ana dejó atrás, apremió Joaquín, la ansiedad retumbando. El extraño hizo un gesto de desdén. ¿Ayudarles? Él no puede salvarlos si no saben a qué se enfrentan. Cada paso que den en esta búsqueda los acercará más a la verdad, pero también a la muerte. El silencio se instaló un instante, pesado y lleno de tensión. Joaquín sintió que la posibilidad de perder a Clara le pesaba en el pecho. El dilema comenzaba a ser aterrador. Sin embargo, no podía mirar hacia atrás, la determinación se encendía en él como una llama en una tormenta. ¿Qué significa eso? Tienes que decirnos lo que sabes, exigió Clara. Necesito acciones, no preguntas, replicó el extraño, frustrado. Tienen que decidir ahora, ¿quieren seguir adelante o quieren escapar? Pero si eligen lo primero, hay un riesgo. Quizás el mayor de todos. El grupo se encontraba atrapado entre el miedo y el deseo de saber la verdad. Y mientras el ruido de la ciudad a su alrededor aumentaba, Joaquín cerró los ojos. La decisión desgarradora lo asaltó. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por una verdad que podría ser mortal? Estaba Clara dispuesta a arriesgar su vida. Justo cuando estaba a punto de responder, un ruido distante resonó, como un eco de advertencia. La sensación de que una sombra los acechaba, lista para caer, era inminente, y en ese momento, lo único claro era que el tiempo se estaba acabando. ¿La verdad o la supervivencia? ¿Qué elegiría cada uno? La adrenalina recorrió sus venas,
preparándolos para lo que sin duda sería la decisión más difícil de sus vidas. Pero un pensamiento penetrante se deslizó en la mente de Joaquín: si comienzan este camino, no habría vuelta atrás. Alguna vez conocerían la verdad, o terminarían perdiéndose en la oscuridad de lo desconocido. El estruendo del ruido en el callejón se intensificó, como si la ciudad misma estuviera a punto de desmoronarse. Joaquín abrió los ojos, su cerebro procesando la advertencia del extraño. Cada latido de su corazón evocaba imágenes de su madre, de la búsqueda que habían iniciado sin dudar, y la urgencia ahora se cernía sobre ellos como una sombra. «Escuchen, hay que irnos, ya», ordenó el hombre, mirando por encima del hombro, sus ojos escaneando el oscuro laberinto del callejón. La incomodidad de su mirada imponía una sensación de peligro inminente. «¿A dónde?», preguntó Clara, su voz temblando al exigir claridad en medio de la confusión. «Hay un lugar seguro, un viejo almacén al final de esta calle». «Pero no podemos quedarnos aquí», respondió el extraño, y su tono dejaba claro que no había tiempo para discutir. Joaquín sintió que su mente se aceleraba. «¿Y el grabador?», inquirió, con la desesperación marcando su voz. «¿Es seguro llevarlo?». El hombre frunció el ceño. «Es más importante que ustedes se mantengan con vida. Si quieres la verdad, deberás encontrarla en el almacén, no aquí». Siguiente ya, sin una opción, Clara y Joaquín asintieron. El extraño corrió hacia adelante, y ellos dos lo siguieron mientras la adrenalina les quemaba en las venas. La calle, por un momento, era como un laberinto, las sombras eran sus únicas compañeras y el eco de sus pasos resonaba como un tambor en un silencio expectante. Cada esquina que giraban parecía cargada de un misterio aterrador, como si la noche en la que se encontraban pudiera ocultar a cualquiera de los enemigos que habían despertado. La paranoia crecía, y Joaquín sentía la presión en su pecho, cada inhalación se volvía más pesada. Después de lo que parecieron ser horas, llegaron frente a una puerta metálica desvencijada. El extraño empujó con fuerza y el sonido chirriante pareció atraer aún más el peligro que podrían estar dejando atrás. Entraron y la oscuridad del almacén los envolvió. El silencio aquí era abrumador, solo se escuchaba el sonido de su respiración agitada. Sin embargo, el extraño notó un pequeño destello de luz en una esquina y rápidamente se dirigió hacia él, encendiendo una lámpara de aceite. La luz temblorosa iluminó las paredes de metal rugoso, y el ambiente se sintió aún más sombrío. «Ahora, escuchen», comenzó el extraño, «la gente que busca a tu madre está mucho más cerca de lo que piensan». Una pausa tensa llenó el espacio. «¿Quiénes son?», preguntó Clara, su voz un hilo de confianza en medio de la incertidumbre. «¿Quiénes creen que toda la verdad debe permanecer oculta, que han estado operando en las sombras? Los que son capaces de hacer cualquier cosa para proteger sus secretos». Joaquín sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Por qué involucraron a mi madre en esto?». «¿Qué sabía?». «Ana, estaba reuniendo pruebas. Tenía su propia red de aliados». «Pero alguien la traicionó», dijo el hombre, su voz temblando con la intensidad del momento. «No solo busca la verdad, porque puede que haya pecado en el camino». Clara y Joaquín intercambiaron miradas, una mezcla de determinación y miedo anidando en sus corazones. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar a Santiago, él tiene que saber algo más». «Él no es su amigo». «Nunca lo fue», contestó el extraño, su mirada persuasiva atrapando a Joaquín como un anzuelo. «Y si no actúan rápido, se arrepentirán de haber cuestionado su lealtad». Joaquín sintió que el sudor le empapaba la frente, y la verdad se desnudaba ante él en una danza de luces y sombras. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que hay algo más, algo que descubrirán pronto. Pero no hasta que tomen su decisión». La tensión aumentó como una luz, y el aire se volvió casi irrespirable. De repente, un crujido ensordecedor resonó en la puerta. Los tres contuvieron el aliento. Seres oscuros del exterior ahora se acercaban, y su tiempo era cada vez más limitado. ¿Acaso su búsqueda de la verdad los llevaría a la salvación o a la destrucción? Las preguntas eran tantas como el eco de pasos que se acercaban, y mientras Joaquín contemplaba el oscuro futuro, supo que el próximo paso podría ser el más peligroso de todos. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que venía? La puerta crujió nuevamente, y el sonido resonó como un tambor de guerra en el corazón de Joaquín. La luz de la lámpara temblaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes frías del almacén.
Era una escena de pánico inminente, el aire pesado de la incertidumbre envolvía a los tres. ¡Rápido! Urgió el extraño, su voz un susurro en medio del caos. Debemos movernos a la parte trasera. Si ellos entran, será demasiado tarde. Joaquín y Clara hablaron sin palabras, sus miradas se encontraron, repletas de la ansiedad que solo el miedo puede generar. Ambos sintieron que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Se movieron juntos, arrastrándose hacia la penumbra del almacén, dejando la lámpara detrás, donde su luz temblorosa se volvía cada vez más tenue. Al fondo del almacén, había una serie de cajas apiladas, lo suficientemente altas como para esconderlos. Se agacharon tras ellas, tratando de contener su respiración. Fuera, el sonido de pasos era cada vez más intenso, los seres que buscaban lo que habían encontrado, estaban muy cerca. ¿Qué tan seguros estamos aquí?, preguntó Clara, su voz temblando con el eco del pánico. Lo suficiente, respondió el extraño. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero su confianza se desvaneció cuando un golpe sordo sacudió el almacén. Era una señal, alguien había llegado, el temor llenó el espacio entre ellos. Joaquín sintió el nudo en su garganta apretarse con fuerza. ¿Y si no somos lo suficientemente rápidos? ¿Y si nos atrapan? Si llegaron tan lejos, significa que ya saben que estamos aquí. Solo podemos esperar y escuchar, le dijo el extraño con una seriedad que casi lo petrificó. Los pasos retumbaban, resonando con una intención ominosa. Un murmullo distante llegaba a sus oídos, acompañado de risas oscuras que enviaban escalofríos por sus espinas. A través de una rendija en la caja, Joaquín pudo ver sombras dispersarse, a los hombres que habían jurado proteger los secretos más oscuros de la ciudad. ¿Quiénes son?, murmuró Clara, mientras un sudor frío brotaba de su frente. Los enviados de la verdad. Aquellos a quienes tu madre quería detener, respondió el extraño con un tono grave. Y ellos no se detendrán ante nada ni nadie. Joaquín sintió un ardor en el interior, un deseo de salir y enfrentar el peligro que se cernía sobre ellos. No podemos quedarnos aquí. Debemos hacer algo. Silencio. Espete el extraño. Si nos descubren, ya no habrá vuelta atrás. El tiempo pareció detenerse cuando un rayo de esperanza iluminó la mente de Joaquín. ¿Y si encontramos una salida por la parte trasera? Tal vez, dijo el extraño, pero sus palabras se truncaron al escuchar un grito agudo desde el exterior. Era un sonido que helaba la sangre y eliminaba cualquier esperanza. Busquen, revisen cada esquina, gritaban las voces, llenas de autoridad. No podemos permitir que se escapen. Aquellos dos deben ser capturados. Las palabras de los hombres resonaban en el almacén como un eco de advertencia. Joaquín sintió que su corazón latía descontrolado. Un frío intenso lo invadió, la desesperación apretaba su pecho como un puño cerrado. En ese momento, un sonido distinto atrajo su atención. Un chisporroteo. Un pequeño fuego comenzaba a encenderse en una esquina lejana del almacén. ¿Era una señal, una distracción? No importa lo que hagan ahora, tenemos que movernos, aconsejó el extraño, con una mirada de determinación resplandeciendo en la oscuridad. Prepárense, ya se acerca el momento de actuar. Y en ese instante, Joaquín saboreó la adrenalina que se desató en su cuerpo. ¿Sería el momento adecuado para arriesgarlo todo? Realmente existía una salida de este aterrador laberinto. Mientras la tensión se espesaba como la niebla de una tormenta, Joaquín se sintió compelido. Tenían que actuar, y aunque el peligro se acercaba como un lobo hambriento, la posibilidad de descubrir la verdad los mantenía en pie frente al abismo. La puerta crujió una vez más, él sabía que el momento había llegado. ¿Lograrían escapar de las sombras que buscaban consumirlos o quedarían atrapados en una trampa mortal? Esa pregunta pesaba en el aire, y el mundo exterior continuaba girando en un ciclo oscuro e implacable. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que la oscuridad los reclamara por completo? La noche abrazaba al almacén mientras Joaquín, Clara y el extraño se preparaban para enfrentar lo inevitable. El chisporroteo del fuego crecía, iluminando brevemente los rostros asustados y determinados. La decisión era clara, mantenerse juntos y luchar por la verdad. Ahora, ordenó el extraño, su voz resonando en la oscuridad. Mientras las sombras se movían, Joaquín sintió un impulso de valentía. Tomó la mano de Clara y la sujetó fuerte. Ella lo miró, sus ojos un reflejo de su propia determinación. Ambos sabían que no podían retroceder. Con un movimiento rápido,
El extraño empujó una de las cajas y reveló una abertura. Por aquí, rápido. Joaquín y Clara se deslizaron detrás de él, las voces de sus perseguidores ya escuchándose más cerca. El sonido de pasos resonaba, como tambores de guerra que presagiaban un desastre inminente. Al adentrarse en la penumbra, Joaquín sintió que el peso de la búsqueda de respuestas recaía sobre sus hombros. No solo era cuestión de la madre de Clara, ellos ahora estaban entrelazados en una telaraña de dolor, secretos y esperanzas. El extraño los guió a través de pasillos oscuros y humedales, mientras fuera, las voces se convertían en gritos furiosos. No pueden escapar. Están aquí, lo sé. Clamaba una de las sombras. Finalmente, llegaron a una salida trasera. Era un callejón angosto y oscuro, un camino hacia la libertad o hacia la captura. Joaquín sintió que el aire fresco le golpeaba el rostro. Pero no había tiempo para relajarse. El peligro aún acechaba. Debemos separarnos, dijo el extraño, su voz icónica sostenía pesquisas apremiantes. Ustedes deben ir hacia el parque, hay un camino que los llevará lejos de aquí. Yo me encargaré de los que vienen atrás. ¿Qué? No, exclamó Clara, horrorizada. No podemos dejarte aquí solo. no discutan. Deben irse antes de que sea demasiado tarde. Lo que sigue no es seguro para ninguno de ustedes, dijo el extraño, mostrando un atrevido sentido de resolución. Con la angustia en el pecho, Joaquín tomó la mano de Clara nuevamente. No podían dudar. Con una mirada resuelta, ambos asintieron. Tal vez el sacrificio de su protector no fuera en vano si ellos lograban salir juntos. Corrieron por el callejón, el eco de su respiración acompasado por el latido frenético de sus corazones. Llamadas lejanas resonaban, advirtiendo que no tenían tiempo que perder. El parque se encontraba a pocas calles, y su esperanza somería en la idea de que ahí podrían encontrar más respuestas. Por un momento, un rayo de luz apareció al final del callejón, como un faro en la negrura. Sin embargo, antes de que pudieran llegar, un grupo de hombres apareció, cercándolos desde todos los ángulos. La advertencia de su protector resonó en sus mentes: no puedan confiar en nadie. El miedo apretó el estómago de Joaquín, sin embargo, no se detuvo. Con mirada desafiante, Clara y Joaquín se prepararon para enfrentarlos. ¿Basta? No vamos a dejar que nos detengan, y gritó Clara, su voz temblando, pero firme. Los hombres se acercaron, sus rostros implacables. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Vuelvan a donde pertenecen. La verdad no es un juego, les advirtió el líder, con un tono gélido. No sabemos nada. Lo único que queremos es la verdad sobre lo que le sucedió a mi madre, gritó Clara, con emoción brava convirtiéndose en su motor. El líder sonrió, un gesto que enviaba escalofríos a Joaquín. Ustedes están demasiado cerca, pequeños tontos. No entienden nada del peligro que corren. Justo entonces, el sonido de un coche se hizo presente en la distancia. Era el tipo de ruido que nunca deberías ignorar. A Joaquín le pareció que el tiempo se detuvo cuando vio las luces de la policía iluminando el parque cercano. «La policía», gritó Joaquín, señalando hacia el sonido de sirenas. Mientras la tensión estallaba en el ambiente, los hombres comenzaron a retroceder, sabiendo que un enfrentamiento no les sería favorable. No tenemos tiempo para esto. Retírate antes de que cambie mi opinión, y decide si sigues buscando la verdad o si prefieres quedarte con la vida que te queda, les dijo el líder antes de desaparecer en las sombras. Joaquín sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento decisivo. Sin mirar atrás, tomó la mano de Clara, y juntos se encaminaron hacia el parque, donde una nueva esperanza brillaba en el horizonte. Al llegar, la confusión los envolvió. Gente corriendo, luces parpadeando, una multitud preguntando. ¿Clara? Joaquín, el llamado resonaba entre los murmullos como una campana de esperanza. Era su amigo Santiago, que los esperaba con un grupo de preocupación en el rostro. ¿Están bien? Me preocupaba por ustedes. Dijo aliviado. No. Tuvimos un encuentro con esos hombres. Tienen que saber lo que está en juego, exclamó Clara, el nervio de la situación volviéndola más fuerte que nunca. Santiago escuchó atentamente. De repente, una sombra se proyectó sobre ellos y el nudo de angustia creció en su interior. Si ellos estaban tan decididos a seguir la verdad, entonces la lucha apenas comenzaba. Sin embargo, Joaquín sintió que el peso de la moneda aún brillaba en su bolsillo,
un recordatorio del valor y la esperanza que no podían perder de vista. No podemos rendirnos, dijo, y su voz sonó clara en medio del estruendo de advertencias. Tenemos que unir fuerzas y descubrir la verdad. La determinación de Joaquín resonaba en todos ellos. Y así, mientras la lámpara temblorosa estaba apagada, el corazón de Joaquín ardía con una nueva luz, su mirada fija en el futuro. Nunca podrían volver a ser quienes eran antes, pero juntos, buscarían la verdad que podría salvar sus vidas, la verdad que su madre merecía. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, Joaquín supo que estaban en el camino correcto. La oscuridad aún acechaba, pero juntos podrían enfrentarla. Y así, un nuevo capítulo comenzaba. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte ahora para no perderte las historias que están por venir. Dale like, y déjanos tus comentarios, queremos conocer qué piensas sobre el final de esta historia. También, comparte con 5 amigos que necesiten sentir esta poderosa conexión. Actúa ya.